regreso con más de Saboreando la Mañana, 10:10, y le damos la bienvenida al doctor Jorge Tufiño y vamos a hablar de las hernias. Bienvenido nuevamente, gracias. ¿Cuáles son las hernias más comunes? ¿Cómo se las debe tratar? ¿Cuáles son sus causales? Cuéntenos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, dentro de esto, la patología de las hernias es una enfermedad muy común. ¿Y qué significa esto? Es un defecto, un hueco en las estructuras del abdomen, básicamente donde están los músculos, los tendones y las estructuras que completan o cierran la pared abdominal. Entonces, las que más frecuentemente se presentan depende del tipo de pacientes, pero en general son las inguinales. Es decir, en la zona baja del abdomen pueden presentarse defectos herniarios que más frecuentemente se las dan en hombres, y hay otro tipo de hernias que están más abajito, que son las hernias femorales, que se presentan más frecuente en mujeres. ¿Por qué se dan estas hernias, doctor? ¿Tal vez sea por alguna fuerza que nosotros hacemos o solamente pueden salir porque sí? No, esto básicamente se presenta, pueden ser congénitas, es decir, uno nace con este problema, o la otra es que se puede adquirir a lo largo de la vida. En nuestro cuerpo hay una sustancia que es el colágeno, que se va perdiendo conforme va pasando la edad, y eso genera, sumado a esfuerzos físicos intensos que de pronto realizamos en nuestros trabajos o actividades físicas, generan esta apertura por sitios de debilidad, que básicamente, como les cuento, son en la zona inguinal. Posterior a una cirugía laparoscópica por el ombligo, ¿puede presentarse alguna hernia, doctor? ¿Es posible? ¿Es una causal? ¿Una situación que puede darse luego de esto? Por supuesto, todo procedimiento quirúrgico en la que uno corte o altere ya la anatomía normal de las estructuras del abdomen pueden generar una hernia. Obviamente las cirugías de estas mínimamente invasivas, que se llaman, o las laparoscópicas, tienen menos probabilidad que una cirugía en la que uno hace cortes más grandes. ¿Una cesárea? Tiene más probabilidad porque es un corte un poco más grande, ¿no? También sucede mucho a las mujeres después de un parto. No sé si es por el peso que podría salir una hernia, porque yo conozco algunas amigas que después de dar a luz han tenido hernia como en el abdomen, ¿sí? Sí. O sea, en el pupo más bien. Exactamente. Entonces, generalmente las mujeres, por esa compliance, o más bien dicho, esa distensión que se presenta para permitir el crecimiento del bebé, puede generar que las estructuras musculares del abdomen se separen, o más bien dicho, se vuelvan más laxas, y generan enfermedades como, por ejemplo, estas hernias umbilicales, como también hay otra enfermedad que se puede presentar, que es justo sobre el ombligo, que es una separación de los músculos rectos, que es la diástasis, ¿no? Entonces, hay mujeres, las mujeres posparto, las mujeres posembarazo, generan con mucha frecuencia este tipo de separación de los músculos de los rectos. Correcto, vamos a ver si es que existe alguna pregunta. Como ustedes ya lo saben, nuestro teléfono, nuestra línea de WhatsApp está abierta por cualquier inquietud. Mientras tanto, doctor, ¿cuándo es imperativo realizar una cirugía para corregir esta hernia? ¿Cómo es la cirugía? ¿Se extrae? ¿Se sutura? ¿Qué es lo que se hace para eliminar estas hernias? ¿Y cuándo se convierte ya en un caso de emergencia que dicen, cuidado, se te puede estrangular? O sea, hay varias terminologías que se utiliza en el argot popular, digamos nosotros. ¿Cuándo se debe hacer? O sea, las hernias como tal, o los huecos, el problema que nos pueden causar es justamente que los órganos que están contenidos dentro del abdomen, que es principalmente el intestino y una parte de grasa que existe ahí, pueden salir o atravesar ese orificio y cerrarlo, atraparlo ahí. Entonces, por eso es un riesgo. Entonces, sí, una cirugía en la mayor parte de casos sí necesitan una resolución quirúrgica. Sí. Perdón, doctor, ¿siempre me voy a dar cuenta si tengo una hernia? ¿O puede ser una que esté, no sé, escondidita y no salga mucho? ¿O siempre va a salir la hernia y me voy a dar cuenta de que tengo una hernia? En general te das cuenta, porque lo que tú sientes es un bulto. Entonces, normalmente tú tienes un abdomen plano y sientes una bola y un abultamiento que protruye, que está saliendo, ¿no? Tú pujas o haces algún esfuerzo y sale. Te acuestas y se mete cuando recién está empezando. Y hay casos en los que se queda ya afuera y no se regresa. ¿Y siempre va a crecer o se puede quedar de un porte pequeño? Por supuesto, sí crecen. Sí. Porque los tejidos, cada vez como sigue habiendo presión en el abdomen, esto sigue agrandando el orificio y generan hernias mucho más grandes. Por eso es importante realizar los procedimientos quirúrgicos.
porque esto genera que la enfermedad no sea tan grave. Mientras más pronto tú actúas, menos dificultad vas a tener. Y como tú me preguntabas, hay diferentes tipos de manejos. Uno puede hacerlos con cirugía laparoscópica también, o si el defecto es muy grande, también se usan las cirugías ya convencionales, las que son abiertas. ¿Sí? Correcto. Estamos ahorita recibiendo justamente un mensaje de una televidente que nos dice que tiene una hernia inguinal izquierda después de haberse hecho una cirugía para remover el útero, dice, y que dice que le pasó por haber hecho un esfuerzo porque recibió una muy mala noticia que había fallecido su mamita. Y dice que hay momentos en los que le duele, que padece dolor en esta hernia. Permítame, por favor. ¿Cómo es que se guarda el teclado? Dale ahí, doble clic ahí está. Ya, perfecto. Dice, hay momentos en los que duele. ¿Qué sucede cuando estas hernias producen dolor, doctor? Ya, como decíamos, una forma de darte cuenta es el abultamiento, ¿no? Y el otro síntoma que se acompaña con frecuencia también en los pacientes es el dolor. Entonces, si hay dolor, hay el abultamiento, entonces eso significa que primero es una enfermedad que no le va a dejar hacer sus actividades adecuadas al paciente y sobre todo hay ese riesgo de que se quede atrapado un intestino ahí. Doctor, yo he escuchado que cuando se tiene una hernia se pone una malla. ¿Eso se pone en todos los casos o esta malla para qué se pone y en qué caso se pone? En general, en todas las hernias que se hacen los reparos se pone una malla. ¿Por qué? Porque ya tienes un sitio débil. El tejido que está ahí ya es un tejido muy frágil, entonces si tú coses o antes de la era de las mallas, se cosían o se suturaban, que nosotros llamamos en el término médico. Estos tejidos, como son tan blandos, tienen alta probabilidad de volver a salir. Entonces, la malla es un material que son de plástico, estas son de polipropileno, lo que generan es una reacción inflamatoria en esa zona y hacen un tejido cicatrizal muy fuerte, que le da más resistencia y la probabilidad de que vuelva a salir la hernia es más difícil, ¿no? No es que no pueda existir recidiva, sí puede salir, pero es menos. Okay. Nos preguntan sobre la hernia hiatal, doctor. Nos hablan de la hernia hiatal. ¿Qué sucede en este caso? Y dice que le han recomendado no operarse. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Esta hernia hiatal entra dentro de las mismas tipos de las hernias abdominales o en estas zonas? ¿Qué sucede en estos casos? La hernia hiatal, en nuestro cuerpo existe un conducto que es del esófago, que va desde la boca hacia el estómago, que permite llevar los alimentos y justo hay un músculo que divide el tórax del abdomen y a través de ese hay un orificio por donde pasa este esófago. Entonces, ese orificio es el que se dilata, el que se abre. Y eso genera las molestias o la hernia hiatal. Eso es la ¿Y debería hernia. operarse o no debería operarse? Por supuesto, sí hay que hacer hay mucha controversia y mucha gente que dice que solo con el manejo clínico, con medicación para la acidez y todo esto, con ciertos cambios de hábitos alimenticios pueden mejorar. Sin embargo, lo que se ha visto es que conforme va pasando el tiempo, como hablábamos hace un momento, este defecto o este hueco se hace más grande y la hernia es más grave. Entonces, operar una hernia pequeña no es lo mismo que operar una hernia más grande. Entonces, conforme va pasando el tiempo, si es muy sintomática esta hernia hiatal, es decir, tiene reflujo, como que se le regresa la comida o tiene ese tipo de molestias, es mejor operarse. Correcto, doctor. Nos dice acá en una persona de más de 100 años, pero en muy buen estado, dice, ¿es viable una operación de una hernia inguinal? Si es muy sintomática, sí, hay que operar. Es que ahí uno también valora ciertas cosas, ¿no? Hay enfermedades graves en los pacientes que condicionan que la cirugía sea muy riesgosa, pero ventajosamente ahora hay diferentes técnicas en anestesia, en tipos de cirugías que son menos invasivas, que hacen que la cirugía sea mucho más segura. Doctor, ¿y estoy equivocada o también existe hernia discal? Sí, pero ese es otro campo, eso es a nivel de la columna vertebral y eso lo maneja el traumatólogo. Ah, ok, eso es totalmente diferente, pero también sale una hernia en la columna. También, por supuesto. Ok, muy bien.
Perdón, si puedo, gordito, Sí, claro. después de una cirugía, ¿cómo tiene que ser esta recuperación? Porque claro, la mayor fuerza por lo general lo hacemos en el abdomen, para todo, para levantarnos, para caminar, para todo. Entonces, ¿cuáles son esos cuidados que nosotros deberíamos tener después de realizarnos una cirugía? Obviamente me imagino que depende si es laparoscópica o si es abriendo ya. Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer después de tenerla. A ver, en general después de una cirugía tú tienes que tener un tiempo de reposo. Como tú le indicabas hace un momento, no es lo mismo una cirugía abierta, ¿sí?, que una cirugía laparoscópica. Con la cirugía laparoscópica tú tienes recuperaciones más rápidas. Y depende también dónde incluso coloques el material de la prótesis, que es lo que hablábamos de las mallas. Cuando tú las pones bien atrás y haces laparoscopía, en general los pacientes a los 3, 4, 5 días ya pueden hacer un poco más de esfuerzo, ¿no? ¿Y ejercicio? Ejercicio en general depende también, pero si es una cirugía laparoscópica de la hernia inguinal, tú puedes estar más o menos a los 15 días, en 2, 3 semanas. También es muy subjetivo porque depende del paciente. Perfecto. Hay pacientes que son muy buenos tolerando el dolor y se recuperan muy rápido, y hay otros que requieren un poco más de tiempo para su recuperación. Hay muchísimas preguntas, doctor. Bueno, hay una persona que nos dice que tiene una hernia inguinal izquierda, que lo maneja con fajas por recomendación del cirujano, que lleva 6 años con este control porque la cirugía es de alto riesgo, nos dice una televidente. En este caso, ¿cuánto tiempo se puede mantener este control por muchísimo tiempo cuando una cirugía es de alto riesgo para evitar? ¿Puede agravarse, ir creciendo esta hernia? Por supuesto, o sea, puedes utilizar estas fajas, aunque las fajas no impiden que el orificio se haga más grande o que la hernia se haga más gigante. Entonces, si bien es cierto, tú puedes utilizar este tipo de dispositivos para ayudarte un poco a frenar, o más bien dicho, es más bien para darle comodidad al paciente, más que frenar el avance de la enfermedad. Claro, hay pacientes que no tienen una indicación quirúrgica por este riesgo quirúrgico, puede existir, de pronto nos toca aplicar, pero con el riesgo de que pueda en algún momento complicarse esa hernia con una estrangulación. A ver, por acá. Y eso ya la convierte en una cirugía de emergencia, y obviamente una cirugía de emergencia es mucho más grave que una realizarla cirugía con tiempo y todo, claro, exactamente. todo programado. Ay, amiga, dice, nunca me responden. Usted, amiga, ves, ya llegan tantos mensajes. Créame que tratamos de leer. Les dice, mi esposo tiene una bola, de vez en cuando se le sale por debajo de la costilla derecha, dice. Cuando sale es un dolor tremendo y conforme vuelve a su lugar es como que se le va aliviando. Pero cuando se va al negocio, dice, es como que no la encuentran. ¿Qué podría hacer o hacer? Dice. Bueno, en esas que tienes dificultades, porque en general hablamos de que examinando un paciente podría encontrarse esta enfermedad. Sin embargo, hay pacientes que son más gorditos, que dificulta el examen o el diagnóstico con un examen físico. Simplemente ya te apoyas de exámenes o de estudios complementarios, como estudios de imagen, ecografías, tomografía, ese tipo de cosas. Correcto. Y por favor, sus consultas a las redes sociales, igualmente el número del doctor, igualmente está presente siempre en sus pantallas, al igual que las redes de nuestro especialista, que ha sido una avalancha de preguntas. Le agradecemos muchísimo, doctor, porque vaya, qué común es este tema de las hernias. Igualmente nos preguntaban por el tema de hernia de disco, que también nos decía el doctor que es otro tipo de especialidad, ya que va vinculado a columna vertebral directamente. Creo que el tiempo, que pena, nos quedó faltando, pero los números del especialista han estado en su pantalla, al igual que sus redes sociales. Así es, muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros. Un gusto tenerlo aquí. Está en pantalla el número de contacto del doctor Jorge Trujillo. Él es especialista en hernias, ya sabe, sí, la gran cantidad de preguntas que tuvimos, sí, es porque es algo bastante común, pero como dijo el doctor, lo importante es que usted vaya a chequearse, y si por supuesto se necesita realizar esta cirugía, pues mientras más pronto mejor, porque se la puede hacer laparoscópica, como nos mencionaba el especialista, cuando es pequeña, pero esta va a ir creciendo. Así que mucho mejor si se la puede hacer programada y que no cause una emergencia. Gracias nuevamente, doctor, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Ahí quedaron una cantidad de preguntas, mi querido gordito, pero nosotros continuamos con más. Mirtini Quintini, ¿qué nos tienes que contar?